Phoenix del curso de Inglés Intermedio B1. Como todas las clases, por favor, les pedimos que mantengan sus micrófonos apagados para poder mantener la sala en orden. ¿Ok? Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Good evening. Buenas noches con todos. Voy a compartir mi pantalla para poder comenzar con la clase, ¿sí? Denme un minutito. Uy, no se pudo. Ok. ¿Me confirman cuando ya se esté compartiendo la pantalla, por favor? Sí. Listo, muchas gracias, Mar, Jesús, por la confirmación. Comenzamos, como les dije, con el curso de inglés nivel intermedio B1. Estamos en la clase número 6. Y primero quiero saber si se me escucha bien. ¿Sí se me escucha bien? Perfecto. Ok, muchas gracias. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante. Se llama conditionals, los condicionales, ¿ok? Y en los condicionales hay varios tipos, pero hoy día vamos a hacer el zero, el first and second conditional, ¿ok? Zero, first and second conditional. El cero, el primero y el segundo, ¿ok? Esos condicionales son los que vamos a hacer el día de hoy. Como saben, siempre les traigo ejercicios para que todos podamos participar, pero mantenemos nuestros micros apagados y yo los voy llamando o en todo caso escribimos por el chat como estuvimos haciendo últimamente, ¿ok? Si tienen alguna duda, alguna consulta, no duden en hacérmela, ¿ok? Me preguntan y aquí estamos. Miss, ¿qué son los conditionals? ¿Qué son los condicionales? Como su nombre lo indica, conditionals, condicionales, son oraciones en donde una está condicionada por la otra, ¿ok? Y la oración condicional siempre va a iniciar por if, ¿ok? Y consta de una condición y una consecuencia. If es como decir sí, no sí afirmación, sino si tú haces esto, va a pasar eso. Eso es una oración condicional, una condición y una consecuencia. ¿Ok? Como les mencioné, existen varios grados de condicionales, pero hoy vamos a estudiar los tres primeros. Zero, second and first. ¿Ok? Comenzamos con el zero conditional. Zero conditional. El zero conditional es una estructura gramatical que se usa para verdades generales o sobre situaciones que son reales y posibles. Para hablar sobre leyes científicas, para verdades que sí o sí van a pasar o para dar instrucciones. Tienen que tomar en cuenta que la posición del condicional, del if, cambia de acuerdo a dónde esté este. Puede estar al inicio de la oración o al final de la oración. Y esta oración condicional se compone por dos partes, ¿ok? Tenemos if, como lo pueden ver, if, que es el condicional, en este caso, if, aquí está, conditional sentence. Como está al ladito del if, sabemos que esa es nuestra oración condicional, ¿ok? Y en el zero conditional, nuestra oración condicional va a ser en presente simple, ¿ok? Presente simple. Así que tenemos que recordar cuál era el presente simple. La oración condicional va a ser en presente simple. Por eso es que acá vemos you add 2 and 5. If you add 2 and 5 y la siguiente oración,
va a ser también en presente. You get 7. If you add 2 and 5, you get 7. Las dos oraciones, tanto la condicional como la consecuencia, van a ser en presente simple, ¿ok? Present simple, las dos. ¿Qué significa ese ejemplo, Miss? Significa, si sumas 2 más 5 o 2 y 5, obtienes 7. Esa es una verdad general, ¿verdad? Una verdad general que no se puede cambiar. Siempre que vas a sumar 2 y 5, vas a obtener 7. Ahí es cuando usamos el zero conditional. Ok, continuamos. Acuérdense la estructura, ¿ok? El if, cuando vemos if, sabemos que la oración que viene es la condicional. Y en el zero conditional, las dos, tanto la condición como el resultado, están en presente simple. ¿Ok? Present simple. Seguimos. Zero conditional. Vamos a ver un poco de los usos del zero conditional. Los usos. A ver, para hablar de verdades generales, las verdades generales que hacen parte del conocimiento práctico y diario. Es decir, son cosas que suceden si hay una condición dada y se expresan generalmente en presente. Como ya vimos el zero conditional, las dos oraciones en presente. ¿Ok? Verdades generales, como lo que vimos hace un ratito, el 2 y el 5 siempre van a dar 7. Aquí, if you mix yellow and blue, you get green. Si tú mezclas amarillo y azul, obtienes verde. Esa es una verdad general. Es algo que va a pasar sí o sí. Siempre que tú mezcles amarillo y azul, te va a dar verde, ¿verdad? Ok. Otra, if you don't eat lunch, you feel weak. If you don't eat lunch, you feel weak. Si no almuerzas, te sientes débil. Esa es otra verdad general. Si no almuerzas, te sientes débil porque tu cuerpo no tiene combustible, por así decirlo, ¿verdad? Otra verdad general. Y las dos están en presente. Ahora, ustedes me dicen, Miss, no me acuerdo muy bien el presente simple. Ok. El presente simple, recuerden que para el you with they, el verbo no se cambia. El verbo está igualito, ¿ok? Pero para el he, she, it, el verbo se cambia y se le agrega una S al final. Rains, dances, walks, siempre se le agrega una S al final, ¿ok? Ese es el presente simple. Y cuando quieres negar algo, tienes que agregarle el auxiliar do. En este caso negativo, don't. Es por eso que acá vemos. If you don't, esto te indica que es presente, don't eat, el verbo igualito. If you don't eat lunch, you feel weak. ¿Ok? Otro uso para el zero conditional, para dar instrucciones. El zero conditional también puede usarse para dar instrucciones y advertir sobre algo. Por ejemplo, if the phone rings, chequen acá, ojito con lo que les dije. Phone es it, ¿verdad? Y chequen esto de aquí. If the phone rings, don't answer. Miren, de nuevo, esto de acá. ¿Ven? Si ustedes ven he, she, it con
el verbo que termina en S, ya saben automáticamente que es presente simple. Y la otra oración tiene el auxiliar del presente simple, don't. Entonces, las dos oraciones están en presente simple. If the phone ring, don't answer. Esa es una instrucción. Si el teléfono suena, no contestes. ¿Ok? Exacto, Graciela. Presente simple y presente simple. Otro. If you have legal problems, visit a lawyer. If you have legal problems, visit a lawyer. Estás advirtiéndole a alguien, si tienes problemas legales, visita a un abogado. ¿Entiende? ¿Hasta ahí entienden? ¿Está más o menos? Sí, perfecto, te la asigno, muchas gracias. Ahora, también lo utilizamos para hablar sobre leyes científicas. Las leyes científicas no cambian. Siempre se cumplen cuando se ha dado una condición específica. Esto es muy parecido al primer punto, a las verdades generales, ¿ok? Pero las verdades generales no son leyes científicas. Solo son verdades que tú y yo y todos sabemos. Pero en este caso específico sí son leyes científicas. Por ejemplo, if you put a nice cube in the sun, it melts. It melts. Ok. Si tú pones un cubo de hielo en el sol, este se derrite. ¿Se entendió? Estos tres usos del zero conditional, ¿lo entendieron? Necesito saber si lo han entendido para poder pasar a los ejercicios. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, una consulta, me la hace. ¿Ok? Señorita. Alex, ¿te escuchó? Sí, puedo poner el nombre, por ejemplo, en la primera, o en la segunda, por ejemplo, if you don't eat lunch, you feel weak. Puedo poner, por ejemplo, Milin, if you don't eat lunch, you feel weak. Totalmente. Correcto. Porque es como si le estuvieras hablando a alguien, ¿verdad? A eso te refieres. Yes, está. Por ejemplo, yo te digo, Alex, if you don't eat lunch, you feel weak. Pero eso vendría a ser como una advertencia. Y te das cuenta, el zero conditional sirve para advertencias. Porque yo te estoy diciendo a ti, Alex, if you don't eat lunch, you feel weak. Si no almuerzas, te vas a sentir débil. Y ahí te estoy dando una advertencia. Señorita, pero eso lo dicen los extranjeros, ¿lo dicen o no lo dicen? Simplemente dicen if she, if he, etc. Lo que pasa es que si estás hablando con una persona, usualmente no estás mencionando su nombre en todo momento, ¿verdad? Lo mismo pasa en español. Cuando yo estoy hablando contigo, no te digo a cada rato tu nombre, simplemente te hablo de tú a tú. Es por eso que no se suele poner nombres antes de las oraciones. Se asume que te estoy hablando a ti, si te lo digo. If you don't eat lunch, you feel weak. Thank you very much. Ok, Alex, no te preocupes. A ver, más o menos, Miss. Ok, vamos a tratar de deshilacharlo lo más posible, ¿ok, Saida? Zero conditional. Como vimos, es para hablar de verdades generales, cosas que sí o sí pasan si haces algo. Como en el primero, si mezclas amarillo y azul, obtienes verde. Siempre va a pasar eso, siempre. Si mezclas rojo y azul, obtienes morado. Siempre va a pasar eso. Entonces, ahí utilizamos el zero conditional. If you mix yellow and blue, you get green. Ahí tenemos un uso del zero conditional. Si mezclas amarillo y azul, obtienes verde. Otro uso del zero conditional, como lo dijo nuestro compañero Alex, es para advertir o para dar instrucciones de algo, como vemos acá. If the phone ring,
don't answer. If the phone rings, don't answer. Es como cuando tú le dices a tu hijo, si alguien toca la puerta, no abras. ¿Se entiende? Son instrucciones que tú puedes dar. If someone knocks the door, don't open. If someone knock the door, don't open. Es una instrucción que tú le estás dando a alguien. Si alguien toca la puerta, no abras. ¿Ok? Y también nos sirve para hablar de leyes científicas. Leyes que no van a cambiar. No van a cambiar definitivamente. Como esta que está aquí. Si pones un cubo de hielo al sol, esta se va a derretir. Por el calor, sabemos que el calor derrite el hielo, ¿verdad? Cambia de estado sólido a estado líquido. Esa es una ley científica. Ahí usamos if en zero conditional, presente simple. Sí, sí. Lo que pasa, Leila, es que en el inglés no tenemos esto de decirle a las personas usted. En el inglés es you, always you. A diferencia del español, que tenemos el tú y el usted. En inglés es you. ¿Alguien más tiene alguna consultita, una pregunta, una duda que tengan por ahí? Sí, Miss. Sí, Esto entonces no es muy polite, ¿no? no es muy polite. Este zero conditional no es muy polite, la verdad. No es muy Gracias. polite. Super, gracias, gracias. Ujú. Igual, en la clase pasada vimos algunas formas con modal verbs de decir las cosas o pedir las cosas un poquito más polite. Pero usualmente el inglés no tenemos esto que tenemos en el español, que a las personas mayores o a nuestros jefes o a alguien de mayor rango lo tratamos de usted, ¿cierto? En el inglés, it's always you. Está bien que diga, Miss, if plate don't you have problem. Sería, if you place, you will have problems. Pero eso ya no es zero conditional, porque ahí ya no estás dando una instrucción, sino estás dando una consecuencia. ¿Ok? Eso lo vamos a ver más adelante, Cristian, no te preocupes. Pero hasta el momento, el zero conditional se entiende. Lo que busco es que entiendan un poco la base, porque si ustedes tienen la base, con los ejercicios van a ver que lo vamos a reforzar y esto va a quedar claro. ¿Se entiende el zero conditional? Present simple and present simple. ¿Sí? Teacher, one question. ¿Es correcto decir if she doesn't do her homework, she doesn't go to the party? No es correcto porque estás hablando en presente simple, pero yo creo que lo que tú quieres decir con la segunda oración es que ella no irá a la fiesta, ¿verdad? Ajá. Entonces eso ya no es presente simple. No te preocupes, que eso lo vamos a ver más adelante. Okay. Porque los condicionales tienen bastantes reglas, ¿ok? Este es presente, pero hay algunos que son presente, futuro. Hay algunos que son pasado, futuro. Entonces, no se me adelanten, por eso quiero saber si entendieron bien el zero conditional para pasar los ejercicios y reforzarlo y luego seguir avanzando con otro. Ok, teacher. ¿Qué entendieron? Ok, perfecto. Vamos a avanzar con los ejercicios para que no nos gane el tiempo, ¿ok? Ok, ejercicios. Sabemos, recordamos que es solo presente para las dos oraciones, ¿ok? Entonces, aquí. If I a plate, I
late for school. If I, late, I, late for school. Presente, presente, los dos, recuerden. If I, escríbamelo por el chat y yo los leo. El primero, if I, presente. Recuerden, you, we, they, I, el verbo va igual. Entonces, si este es el verbo, ¿cómo iría? Aquí. Perfecto, Alex. Muy bien. Alex los está ayudando. El verbo va. Uy, no se escribió. Wake. Ahora. En el segundo, por ahí vi que Mar me puso vi. Está bien. El verbo no se cambia en ahí. Pero, ¿recuerdan este verbito to be? ¿Cuál es el presente de este verbo? Correct. El presente de este verbo es am. ¿Recuerdan? El presente de be es am, is, you. Así que si por ahí vuelven a ver be, ya saben que es am, is, you. Depende del pronombre. Perfecto. Entonces sería, if I wake up late, I'm late for school. ¿Ok? Si me despierto tarde, estoy tarde para el colegio o para la escuela. Ok, seguimos. If my mother, a headache, dolor de cabeza. If my mother, a headache, she, an aspirin. Mother, recuerden que es she. Y este verbo, recuerden que tiene dos formas en presente. Perfect. Correcto. Muchas gracias. Te escuché por ahí, Omar, si no me equivoco. Has. Recuerden, he, she, it, has. You, we, they, I, have. Okay? If my mother has a headache, she, perfect. Takes. Vamos a ponerla sin mayúscula. Takes. ¿Por qué? Porque es she. El verbo he, she, it se cambia. ¿Ok? Ana, sin el apóstrofe. No te preocupes, porque si es el apóstrofe es take is. Y en este caso no es así, es takes. ¿Ok? If my mother have a headache, she takes an aspirin. Si mi mamá tiene un dolor de cabeza, ella toma una aspirina. Seguimos. If you not study, acuérdense, present simple, your parents get angry. Perfect. If you don't study, okay. Guys, your parents get angry. ¿Por qué no es gets, miss? ¿Por qué no es gets? ¿Por qué no es gets? Porque estamos hablando de parents. Estamos hablando de dos personas, parents. Y parents viene siendo they. That's why we don't change the verb. Es por eso que no cambiamos el verbo. Okay? If you don't study, your parents get angry. Okay? Next one, number 4. Eyes. Eyes. Está medio que ya la vimos, ¿eh? Eyes
Ice es it. ¿Se cambia o no se cambia el verbo? Perfect, Nani, Alex, Carlos. Correct. Ice melts. De nuevo la S en mayúscula para que recuerden. Ice es it. Por ende, nuestro verbo cambia y le agregamos una S. ¿Ok? Ice melts. If you cambia. Correct. If you hit it. Oye, le puse en mayúscula. If you hit it. Right. Next one, number 5. The street, if there a red line. Correct, Nani. You don't cross. Por ahí veo que me ponen are not crossed. ¿Por qué no ponemos are? Porque en este caso el verbo no es be. En este caso el verbo es crossed. Pero ¿cómo ayudamos a la oración para poder decir crossed, que no se cruza, y no poner not? En la oración de presente simple se utilizan los auxiliares do y does, ¿ok? Entonces, para negar una oración en presente simple, nosotros usamos don't and doesn't, ¿ok? Don't and doesn't. Ok, no te preocupes, yo lo voy a leer, Carla. You don't cross the street if there Is. Correcto, Nani y Alex. If there is a red light, porque el verbo es be y el present simple de be, el presente de be es am, is, are. ¿Recuerdan? Miren, acá también tenemos be. Su presente simple es am. Acá también tenemos be. Y su presente simple es is. ¿Ok? En esta oración no podría ser are, porque are te dice que hay varios, es plural. Y acá vemos que hay una pequeña A. Cuando ves A, ya te indica automáticamente que es uno. Ajá, sí, Mar, es singular, correcto. Si me quería decir que es singular, lo entendí mal, es singular. Correcto. Hasta ahí creo que lo hemos entendido un poquito mejor, pero vamos a seguir con los ejercicios, ¿ok? Vamos a seguir con los ejercicios. Ok. The mountains, no es una. The mountains correct. The mountains get wet. Y when it ¿se cambia o no se cambia? Correct. When it snows, de nuevo, porque tenemos el it. The mountains get wet when it
snows. Las montañas se mojan cuando nieva. Perdón, iba a decir cuando llueve. Cuando nieva. Cuando cae nieve. Cuando nieva. Okay, when it snows. Okay, next one. My sister My sister los leo. Correct. My sister goes. Miss, ¿por qué es goes? Goes porque my sister es she. She goes. Okay, my sister goes to the doctor if she. My sister goes to the doctor if she. Correct. Perfect. If she doesn't feel. Perfect. If she doesn't feel. O como lo puso Carlos Enrique, y también por ahí vi que Alex lo puso, if she does not feel well. Does not es la forma larga y doesn't la contracción, la forma corta. Las dos formas están perfectas. Does not feel o doesn't feel. ¿Ok? My sister goes to the doctor if she doesn't feel well. Okay, next one. If you too fast, you really exhausted. If you fácil, run, a secas, run. If you run too fast, you correct, get. ¿Por qué? Ahí no se cambia nada, porque estamos hablando de you, y you no cambia, ¿ok? If you run too fast, you get really exhausted. Si corres muy rápido, te cansas, o te cansas mucho, quedas muy desgastado, cansado, exhausto. Number 9, my little brother. My little brother is he. Por lo que, correcto, veo sus respuestas, 2 respuestas correctas. Correcto, 3 respuestas correctas. Right. My little brother cries. Cries. Qué bueno que recuerden que cuando el verbo termina con Y, se quita la Y, se aumenta una I latina, ES. ¿Ok? Cries. My little brother cries when my parents Are angry. correct, are angry. Are angry. Angry, recuerden, angry. Porque si ustedes me dicen hungry, hungry es hambriento. ¿Ok? Angry. My little brother cries when my parents are angry. ¿Ok? Number 10. If the students Miss, attention, the teacher happy. Students, de la sim, casi. Students. Más de uno. hey, Su micro, por favor. Correcto. Don't pay. Don't
pay. Don't pay. En este caso no es doesn't. Doesn't solo se utiliza he, she, it. He, she, it, doesn't, ¿ok? If the students don't pay attention, the teacher correcto, veo una respuesta correcta. Una. Dos. Les digo, aquí no utilizamos el doesn't. ¿Por qué no utilizamos el doesn't, Miss, si arriba lo utilizamos? ¿Por qué no utilizamos el doesn't? Porque tenemos el verbo be. Tenemos el verbo be. Exacto, Mar. Tenemos el verbo be. Entonces ahí no tenemos que usar auxiliar. En lugar de poner does not o doesn't happy, podemos poner is not happy o isn't happy. ¿Ok? Isn't happy. Y ya está. If the students don't pay attention, the teacher isn't happy. ¿Ok? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Bien? Más o menos luchándola. Recuerden, Very zero well. conditional. Zero conditional es presente, presente. ¿Ok? Ahí hemos refrescado la memoria con el presente simple, pero es presente, presente. ¿Ok? En español, si los estudiantes no prestan atención, la profesora no está feliz. Eso es en español, ¿ok? Aquí les he dejado, disculpen, como siempre les dejo más ejercicios, pero estos los pueden resolver ustedes porque no nos va a dar el tiempo, ¿ok? Así que vamos a avanzar con el siguiente condicional. Tenemos el first conditional. First conditional. First conditional. El first conditional es el condicional que usamos para hablar de una oración, de una condición posible y un resultado probable. Es decir, planteamos situaciones que muy probablemente se harán realidad en el futuro. No lo tenemos 100% comprobado, pero puede que pasen en el futuro. ¿Ok? Ok. ¿Cómo está estructurado el first conditional? ¿Cómo está estructurado el first conditional, teacher? If, nuestra oración condicional, if la primera oración condicional está en presente simple, como hace ratito. ¿Recuerdan? El condicional también está en presente simple. Pero en el first conditional, la segunda oración, que vendría a ser la consecuencia, está en futuro. Futuro simple. ¿Cuál es el futuro simple? El famoso will. ¿Se acuerdan del will? Que lo estudiamos en futuro. Will, going to, present continuous. ¿Recuerdan? Sí se acuerdan. Perfecto. Espero que hayan estudiado el will, porque aquí lo vamos a usar. Entonces, tenemos dos oraciones. La condición en presente y esta es el resultado en futuro simple. ¿Ok? Recuerden, will, y si es negativo es won't.
will and want, ¿ok? If it rains today, si llueve hoy, que es una posibilidad, todavía no está lloviendo, pero es probable que llueva hoy. If it rains today, I'll stay home. O I will stay at home. Me quedaré en casa. ¿Se dan cuenta? Una condición, conditional, el condicional, que es probable, y la oración futura, que puede que pase o puede que no, porque si no llueve ya no me quedo en casa. Entonces no es a 100% seguro que me quede en casa. Es probable, ¿ok? ¿Se entiende la estructura? ¿Tienen ya la estructura? If it, if, presente, resultado, futuro, ¿ok? Ok, vamos a pasar a los usos. First conditional. En el primer condicional se usa para hablar de planes que el sujeto tiene. Imagina que deseas planificar unas vacaciones, pero para que se hagan realidad se deben cumplir ciertas condiciones. En este caso, debes usar el first conditional. ¿Se dieron cuenta? Porque hace ratito era, si llueve hoy, me quedo en casa, ¿verdad? Entonces, para que se cumpla que me quede en casa, tiene que haber una condición que también se tiene que cumplir, que es que llueva hoy. Pero ninguno de los dos es 100% cierto. Las dos son probables. ¿Ok? ¿Qué quiere decir, profesora? Te explico con los ejemplos. If I save enough money, I will go to the beach. I will go to the beach. Si ahorro suficiente dinero, iré a la playa. Todavía no he ahorrado suficiente dinero. Si yo ahorro suficiente dinero, esa es la condición. Si esta condición se cumple, iré a la playa. Pero que yo vaya a la playa es probable. Si no ahorro suficiente dinero, no voy. ¿Entienden? Es una condición. El resultado, para que se pueda cumplir el resultado, se tiene que cumplir primero la condición. ¿Ok? De eso se trata el first conditional. Si hago algo, va a pasar algo. ¿Ok? Si me porto bien, voy a salir a la fiesta. Si no me porto bien, no voy a salir a la fiesta. Justo lo que preguntaba una de sus compañeras. ¿Se dan cuenta? Presente simple, futuro simple. ¿Ok? If she passes, miren este presente, if she passes the exam, she will travel abroad. If she passes the exam, she will travel abroad. Si ella pasa el examen, viajará al extranjero. Ok, ahora, si ella pasa el examen, aprueba el examen, ella viajará al extranjero. Eso es una probabilidad. Ella todavía no ha pasado el examen. De repente su examen es mañana, es en una semana, es en un mes. Pero la condición para que ella viaje al extranjero es pasar el examen. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Se entiende más o menos el uso del first conditional? Para que el resultado se cumpla, primero se tiene que cumplir la condición. ¿Ok?
Para que el resultado se cumpla, primero se tiene que cumplir la condición. ¿Se cumple la condición? Futuro simple. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Una consultita? Por ahí veo que Alex levantó la mano. ¿Alex? Sí, señorita, en estas 2 horas, ¿qué se llama? Oraciones, ¿no? El if puede ir al medio, ¿verdad? También puede, Totalmente, sí, ¿no? totalmente. Recuerden que al principio les dije, el if puede ir al principio de la oración o al final de la oración. Y eso no cambia en nada la oración. Porque vamos a ponerlo aquí arribita, ¿sí? Sí, Ay, ¿le puedo dar un ejemplo? sí, a ver, Yo lo he preparado ya. Dice, perfecto. I will make a cake if you give me permission. Totalmente. Está bien. I will make a cake. Voy a preparar un queque si tú me das permiso. Está perfecto, porque si no te da permiso, no vas a preparar el queque, ¿verdad? Usted me Para da que el puedas preparar el queque, te tienen que dar permiso. Si se pero a mí, cumple esta condición, se va a cumplir el futuro. ¿y usted me dará el permiso? Ok, les muestro cómo se vería el if en la segunda parte de la oración, ¿ok? Con esa misma oración que está ahí. If I save enough money, I will go to the beach. Entonces, lo vamos a cambiar. I will go to the beach. Uy, no sé. I will go to the beach if I save enough money. Uy, enough money. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Aquí el if lo pusimos en la segunda oración, pero sigue siendo la oración condicional. ¿Cómo me doy cuenta que sigue siendo la oración condicional? Porque acá tengo el futuro. Si tengo el futuro, entonces es el resultado. ¿Ok? Eso tienen que tener clarísimo. Y aparte, que siempre la oración condicional lleva antes el if. Siempre. ¿Ok? Siempre. Entonces, si tengo el futuro acá, se sabe que esa es la oración condicional. I will go to the beach if I save enough money. Iré a la playa si ahorro suficiente dinero. ¿Ok? Listo. Vamos a pasar a los ejercicios para poder practicar. ¿Nadie más tiene alguna otra duda, alguna otra consulta? No, como les comenté hace un ratito, tanto zero, first como second, el if no siempre está adelante. Aquí se los puse. No, el orden de los factores no altera el resultado. En condicionales no altera el resultado. Es lo mismo, porque es lo mismo que yo diga, si ahorro suficiente dinero, iré a la playa, a que yo diga, iré a la playa si ahorro suficiente dinero. Significa lo mismo. Significa lo mismo, no importa si lo digo, si digo primero el condicional o si lo digo al final. Siempre significa lo mismo. Mientras que use los tiempos correctos, ¿ok? Si ahorro suficiente dinero, si ahorro ahorita suficiente dinero, presente simple, iré a la playa, ¿ok? Futuro simple. Si los uso correctamente, si uso los tiempos correctamente, no afecten nada, ¿ok? Teacher, en el caso de que, disculpe nuevamente, en el caso de mi ejemplo que estaba equivocado, sería entonces, if she doesn't her homework, she won't go Go to to the the party. party. Ah, Correcto. Perfecto, Cintia. Está perfecto. Si ella no hace su tarea, si no la hace ahora, ella no va a ir a la fiesta en futuro. Ok. ¿Entienden? Está perfecto. Por eso te decía, no se me adelanten, porque el anterior era presente, presente. Dos cosas que pasaban en el presente. Este sí es presente. Si no hago algo en este presente, no va a haber un futuro.
¿Ok? Ok, If I teacher. were, perfecto, Cintia. If I work hard, I'd be able to get a raise. Perfecto. Sí, Elías, estaría bien. Si yo trabajo duro, ahora trabajo duro, voy a estar listo para tener un ascenso. Pero si no trabajo duro, no voy a conseguir el ascenso. If my boyfriend fights for me, I will continue together. Sí, Telesim, está bien. It's okay. It's okay. ¿Ok? Entonces, si ya hay más dudas, pasamos a los ejercicios. Usaste bien el presente simple, Telesim. Ok. Put the verbs in the correct form. Okay, put the verbs in the correct form. If, ¿recuerdan? If to my party, we will have a great time. If Sofía, me faltó Sofía. If Sofía, correct. Sofía, recuerdan que en esta oración el condicional está en presente. Si está en presente y Sofía es she, el verbo se cambia. If Sofía comes to my party, ok, Alex, no hay problema. If Sofía comes to my party, we will have a great time. We will have a great time. Si Sofía viene a mi fiesta, exacto, nosotros vamos a pasarla bien o vamos a tener un tiempo ameno. Ok, number 2, or letter B. We, Mike, if he says sorry. If he says sorry, ya te está dando el condicional en presente. Entonces, el resultado tiene que estar en... Muy bien, Nani. Will call. El resultado tiene que estar en futuro. Aquí es lo que les mostré, que el live está al medio de la oración. Nosotros llamaremos a Mike si él se disculpa. ¿Ok? O si él dice disculpas. Dice disculpa. Está perfecto, Eric. Nosotros llamaremos a Mike, pero no es llamamos, es llamaremos. Porque llamamos sería presente, presente. ¿Ok? Nosotros llamaremos a Mike si él se disculpa. Futuro, presente. Continuamos. My brother training karate if he more time. A ver qué dicen ahí. ¿Dónde está el futuro y dónde está el presente? Los leo, los leo. Estamos en, Eric, estamos en letter C, la número 3. Perfecto, por ahí veo que lo están poniendo bien. My brother will start training karate if he has more time. Recuerden, el if, la oración que le sigue al if, está en presente. El resultado está en futuro. Pero aquí el if está en el medio. Mi hermano empezará a entrenar karate si tiene más tiempo. ¿Ok? Ahora sí, Eric, letter D. If she, her math test, her parents angry.
Ya estamos en letra D, chicos. Correcto. Ay, puse eso. Doesn't pass. Presente simple. If she doesn't pass her math test, her parents, ahí falta la S. Her parents will get. Her parents will get. Si ella no pasa el examen de matemática, sus padres se van a molestar. ¿Ok? If, el condicional, si ella no pasa, futuro, sus padres se van a molestar. ¿Ok? Seguimos con letter E. Letter E. We to the park tomorrow if it we to the park tomorrow, consecuencia, if it, condición. Casi, Graciela. Ok. We will go to the park tomorrow if it, no tenemos el verbo to be. Si no tenemos el verbo to be, ¿cuál es el auxiliar? Cuando no hay verbo to be, ¿cuál es el auxiliar en presente simple? ¿Recuerdan? Por ahí le están poniendo muchos compañeros. Hemos estado poniendo súper bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Recordemos el presente simple. Exacto. If it doesn't rain. If it doesn't rain. Miren, acá arribita lo teníamos. Doesn't pass, doesn't rain. ¿Ok? No se olviden del presente simple. El auxiliar del presente simple cuando no hay verbo to be es do o doesn't. ¿Ok? Letter F. My teacher. Me when I him. Ok, aquí no hay if, pero el if se puede reemplazar por el when. ¿Ok? My teacher correct. My teacher will help me when ¿el I se cambia o no se cambia? El I no se cambia. Ay. Miss, no hay when. Exacto, Astrid. No hay when porque, perdón, no hay if. No hay if, pero tenemos when. ¿Ok? When. When también nos puede servir como condicional. ¿Ok? Podemos cambiar el if por el when. Cuando la oración tiene más sentido. Ahí podríamos decirlo if, sin problema. Podríamos decir if. Pero ahí quisieron ponerle when. If I don't have well at work. Sí, pero te falta el resultado. Ok, my teacher will help me when I ask him. Mi profesora me ayudará, o mi profesor me ayudará cuando le pregunte. ¿Ok? O cuando yo pregunto, mejor dicho. ¿Puede ir if? Sí puede ir if. Como también puede ir when. ¿Ok? Porque en esta oración el when sí tiene sentido. En otra oración no tiene sentido. Ask no tiene cambios. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene cambios ask?
Porque I en presente simple no se cambia el verbo. Los únicos pronombres que cambian el verbo en presente simple son he, she, it. Un ratito. Recuerden, los únicos pronombres que cambian el verbo en presente simple son he, she, it. ¿Ok? Los únicos. Los demás pronombres no cambian. Now, letter G. Letter G. What if she the competition? What se los complica un poco, ¿no? Ahí se tienen que acordar cómo hacíamos preguntas con will. Casi, casi, Nani, casi. El verbo te quitó la respuesta correcta. Recuerda que con will, en el futuro simple, los verbos son en infinitivo. Futuro simple, no se cambia el verbo. Entonces, ¿cómo sería tu oración? Correcto, Nani. Sería, what will she do? Porque en la siguiente oración tenemos el condicional. Entonces, si en la oración del medio tenemos el condicional, en la primera oración se supone que debe estar el futuro, ¿verdad? ¿Cómo hago oraciones en futuro? Ahí es donde ustedes tienen que repasar sus clases pasadas, ¿ok? ¿Cómo hago oraciones en futuro? Will she do? Will you do? Will he do? Primero el will, luego el pronombre, luego el verbo en infinitivo. Siempre. ¿Ok? What will she do if she, recuerden, she, ¿se cambia o no se cambia el verbo? If she, perfect. If she wins the competition, what will she do if she wins the competition? ¿Qué hará ella si gana la competencia? And the last one, Robert, his homework if he games. Robert correcto, Nami. Correcto, Graciela. Correcto, Eric. No, casi correcto, Eric, pero es negativo. Correcto. Exacto. Robert won't do. El negativo de will es won't. ¿En cuál te confundiste, Astrid? Dime. Si cambias con he, she, it. Si lo cambias. Pero dime en cuál ejercicio para poder explicártelo mejor, ¿ok? Seguimos. Robert won't do his homework if he en la G. Espérame un ratito, ahorita te explico, Astrid, ¿ok? If he, por ejemplo, en esta, Astrid, sí se tiene que cambiar, porque tenemos he. If he plays. If he plays. Perfect. Ok. Astrid.
Dime aquí o aquí. ¿En la primera o en la segunda? ¿A cuál te refieres que tendríamos que cambiar el verbo? ¿Primera o segunda? En la segunda, pero en la segunda sí lo cambiamos. Mira, checa, ahí está la S. Wins. If she wins. He, she, it se cambia. Sí lo cambiamos. ¿Ves? Ahí está. Ok, no hay problema, pero está bien que estés atenta, pero sí se cambia. He, she, it, presente simple, se cambia el verbo. Muy bien, ok. Vamos a avanzar porque no nos va a quedar tiempo para hacer el second, ¿ok? Pero como siempre les digo, aquí les dejo otro más para que ustedes puedan hacer sus condicionales. Aquí se lo ponen fácil porque se lo dicen. If, present simple, will con infinitive, ¿ok? Ya, ustedes lo pueden resolver en su casita. Seguimos rapidísimo para que no nos gane el tiempo. Second conditional, segundo condicional. El segundo condicional en inglés se usa para hablar de una situación hipotética y su posible resultado. La diferencia con el primer condicional es que las acciones que se expresan en el second conditional suelen ser más improbables. ¿Recuerdan en el primero? En el primero era algo que pasa en el presente y si no pasa, el futuro no está incierto, ¿verdad? En el segundo condicional, los dos son situaciones hipotéticas y su resultado posiblemente es más improbable, ¿ok? En este condicional podemos hacer referencia a un tiempo que puede ser ahora o cualquier tiempo y a una situación que no es real, ¿ok? Estas situaciones no están basadas en hechos reales usualmente. Por ejemplo, vamos a ver su estructura, ¿ok? Luego vamos a ver sus usos. Primero vamos a ver la estructura. If, el condicional if. Ahora, en este second conditional, la oración condicional va a estar en pasado simple. En el zero y en el first está en presente simple. En este second conditional, la oración condicional va a estar en pasado simple, ¿ok? Recuerden, pasado simple, utilizamos el verbo en, valga la redundancia, su pasado. ¿Ok? El verbo en tiempo pasado y el auxiliar del verbo was, were. En caso negativo, si tiene verbo to be, wasn't, weren't. Si no tiene verbo to be, tiene un verbo normal, utilizamos el pasado de do o doesn't, que es did. En este caso, did aplica para todos los pronombres. ¿Ok? Ok, teacher. ¿Y la otra oración? ¿En qué tiempo está? La otra oración que vendría a ser la consecuencia, tenemos el would, plus infinitive. ¿Ok? El would con el verbo en infinitivo. Entonces, recapitulando. En la oración condicional, que es la oración que le sigue al if, vamos a usar pasado simple. Y la consecuencia de esto va a ser would con infinitivo. Eso es un poco más sencillo porque a todos, he, she, it, you, we, they, le ponemos would y el verbo en infinitivo. ¿Ok? Entonces, if I were rich, I would travel more. Si fuera rico, viajaría más. ¿Ok? Eso no es real, es una situación hipotética. Yo no soy rico, por eso no viajo tanto. ¿Ok? Es una situación irreal. Si yo fuera rico, viajaría más.
¿Se dan cuenta? Esto es mucho menos probable que las situaciones anteriores, porque en las situaciones anteriores era, si apruebo mi examen, me voy de viaje. Y tengo más posibilidades de aprobar un examen que de volverme rico, millonario, ¿verdad? Entonces, ese second conditional aplica en situaciones hipotéticas o que son muy poco probables. ¿Ok? Ahora, chequen bien la estructura. If, la oración que le sigue al if, pasado simple, y la consecuencia, el would más el infinitivo. ¿Ok? Seguimos avanzando, seguimos avanzando, seguimos avanzando. Usos del second conditional. Ya hemos dado un ojito a los usos, ¿verdad? Pero acá se los voy a detallar, ¿ok? Disculpen. 1. Situaciones poco probables en el futuro. Se puede utilizar para situaciones que el hablante considera poco probable que sucedan en el futuro. Por ejemplo, if I became a princess, chequen. If, condicional, y la oración condicional está en pasado. El pasado de become, became. If I became a princess, I would quit. Infinitivo. If I became a princess, I will quit my job. Si llegara a ser una princesa, en realidad es si me volviera una princesa, dejaría mi trabajo. ¿Ok? Poco probable, ¿verdad? Poco probable. Si llegara a ser una princesa, dejaría mi trabajo. Situación número 2. Uso número 2. Para situaciones no ciertas en la actualidad. También se usa para hablar de situaciones que no son ciertas en el momento actual. Por ejemplo, if I had, no lo estamos usando como auxiliar, lo estamos usando como verbo en pasado, el verbo de have, el pasado de have, ¿ok? If I had time, si tuviera tiempo, I would go, infinitivo, swimming every day, ¿ok? Es algo que no está pasando en el presente y es poco probable que pase. Si tuviera tiempo, iría a nadar cada día o iría a nadar todos los días, ¿ok? Poco probable, muy poco probable que pase. Porque de repente tengo mucho trabajo, de repente cuido a mis hijos, cuido a mis sobrinos, cuido a mi mamá, cuido a mi abuelita, no tengo tiempo. Entonces yo digo, o yo le comento a mi amiga, ¿no? Si tuviera más tiempo, iría a nadar todos los días. If I had time, I would go swimming every day. ¿Se entiende? Algo que no es cierto en el momento. Ahora, el tercero es bien importante porque nos sirve para dar consejos. Aunque unos consejos un poquito a veces juzgones, porque es como si yo fuera tú, pero sirve para dar consejos, ¿ok? Podemos utilizar el second conditional con la expresión if I were you, if I were you. Para dar consejos siempre tenemos que usar esta pequeña oración, esta de aquí. Esta para dar horas, para dar oración, para dar consejos, ¿ok? Siempre. If I were you, checking. If, pero se cumple la estructura gramatical. Miren, if I were, que es el pasado de be, ¿verdad? El pasado de be. If I were you, I would accept this job. Si yo fuera tú, o si yo fuese tú, aceptaría ese trabajo.
¿Se dan cuenta? Es para un consejo. If I were you, I would pay attention to the class. Si yo fuera tú, prestaría atención a la clase. ¿Ok? If I were you, I would buy this car. Si yo fuera tú, compraría ese carro. ¿Se entiende más o menos el uso del second conditional? Muchachos. Necesito que me digan si tienen dudas, si hay alguna consulta, pero rapidín para pasar a los ejercicios lo más rápido posible. Si tienen alguna duda, díganlo ahora o caen para siempre. ¿Alguna duda, alguna consulta sobre el second conditional? Recuerden, cosas poco probables y por lo tanto su resultado menos probable o para dar consejos. ¿Ok? Perfecto. Veo que está todo claro, así que hay que pasar volando a los ejercicios. Let's practice. Let's practice. Vamos a practicar. Ok, comenzamos. Complete the sentences using second conditional by putting the verbs into correct form. Ok, completamos las oraciones usando el second conditional y poniendo los verbos en la forma correcta. Recuerden, pasado, la oración condicional en pasado, simple, y el resultado, would plus infinitive. Would con el verbo infinitivo, ¿ok? Aquí, justo, la condicional adelantito. If Linda, here, I'm sure she helped us. If Linda was here, I'm sure she vamos a regresar porque se me están confundiendo. Recuerden que la consecuencia viene would y el verbo en infinitivo, su verbo en su forma normalita. Así que acá sería, I'm sure she would help us. Help us, ¿ok? No te preocupes, Nani. Es válido equivocarse. Si Linda estuviera aquí, estoy seguro que ella ayudaría. ¿Entienden? Si Linda estuviera aquí, no está. Michael angry if someone his computer without permission. Michael correcto, Nani, correcto. Recuerden que la consecuencia utiliza would y el verbo en infinitivo. Aquí, esta es la consecuencia, porque la condición siempre va después del if. Entonces, si esta es la consecuencia y la consecuencia va con would y el verbo en infinitivo, ningún tiempo gramatical, infinitivo, ¿cómo lo pondríamos? Como varias de sus compañeras lo han puesto. Would be. El infinitivo de be es be. ¿Ok? Would be. Michael would be angry if someone, como en este condicional, en el second condicional. Second conditional, ¿cómo va el verbo? Perfecto, Guerrera Montesinos, perfecto.
took. El verbo en pasado. ¿Ok? Michael would be angry if someone took his computer without permission. ¿Ok? Took. Perfect. Verbo en pasado. Took. Number 3. If the 9 o'clock bus, we too late. If we, number three, if we correcto, Nani, correct. Eric, te explico por qué no es weren't. No es weren't porque aquí no está el verbo to be. Es otro verbo. Y recuerdan que les dije que si ven verbo to be es was, were o weren't, wasn't. Pero si no hay verbo to be y es negativo, tienen que ayudarse del auxiliar. Y en pasado simple, el auxiliar es did. En negativo, didn't. Muchas gracias, Nani. Didn't, como ya tenemos el verbo, el auxiliar en pasado, ponemos el verbo simple. If we didn't catch the 9 o'clock bus, el resultado, ¿recuerdan cómo iba? Perfecto. We would arrive. Perfect. We would arrive. Number four, rapidito, porque ya se nos saca la clase. We so quickly if we such a good teacher. El primer we es la consecuencia. Entonces, la consecuencia. ¿Qué utilizábamos para la consecuencia? ¿Recuerdan? Correcto, Eric, correcto, Telacín, correcto, Nani, nomás que te faltó el verbo, pero correcto. We wouldn't learn. Oh, Miss, yo no sabía que podíamos usar la contracción. Ok, would not. Ok, wouldn't o would not. We wouldn't learn so quickly if we such a good teacher. Correct. Perfect. Por ahí vi un has, pero recuerden que have no está trabajando como auxiliar. Didn't have. No te preocupes, que todos nos equivocamos, como le dije hace ratito a otra compañera. ¿Ok? Number five. Okay, let's do it quickly. Number 5. What if your passport in a foreign country? What? Correcto. What would you do? ¿Recuerdan las preguntas cómo las realizábamos? Would you do? Perfect. What would you do if you, el pasado de luz? Muy bien, Guerrero Montesinos, Nani. Perfect. If you lost
your passport in a foreign country. What, lo mismo, if you a ghost. What if you a ghost? Perfecto, Mireia. Es lo mismo, igualito que el de arriba. What would you do? Me faltó la U. What would you do if you, pasado de sí, pasado simple de sí. Perfect. If you saw a ghost. What would you do if you saw a ghost? ¿Ok? Y terminamos el second conditional. Y también terminamos la clase de hoy. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido, sobre todo aprendido, y no se preocupen si todavía no se lo saben de memoria. Aquí el truco es practicar, practicar, practicar y practicar, porque como vieron, se estaban olvidando del will, se estaban olvidando del present simple, se estaban olvidando del pasado. Entonces, ¿cuál es el truco para aprender inglés? Practicar, ¿ok? Entonces, estos condicionales los tienen que practicar, 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 ¿ok? ¿Cómo lo practico, teacher? Si ustedes ya tienen la estructura en su cabecita, ustedes pueden ir haciendo oraciones de todo. If I were rich, I would buy a home. Si yo fuera rico, compraría una casa. ¿Ok? If I were you, I would buy this house. Si yo fuera tú, compraría esa casa. Ir practicando. Ir practicando, practicando, practicando. ¿Ok? Con todo lo que ven a su alrededor, pueden practicar. Porque condicionales se puede hacer con todo. Solo tienen que saber la estructura. Recuerden, zero conditional, presente, presente. First conditional, presente, futuro. Second conditional, pasado y would con infinitive. Exacto, Nani, es mucha práctica, ¿ok? Así que muchas gracias por estar aquí, por quedarse hasta el final de la clase, por prestar atención, por participar y por mantener la clase en orden. Conmigo, eso es todo por hoy. Nos vemos el día lunes. Nos vemos el día lunes. Gracias, Miss. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Bye. See you.